Martha Canfield está en la sala, porque figura como interviniente en esta mesa, y si es así, y si desea hacer uso de ese anuncio y ese derecho suyo, pues que se aproxime y se incorpore a ella. Tenemos poco tiempo para desarrollar esta mesa redonda y no seré yo el que consuma mucho de ello, sino que prefiero que sean mis compañeros los que expongan sus ideas acerca de un tema que sugerimos a la organización del Congreso y que el Congreso aceptó inmediatamente, por lo que les estoy muy agradecido: la cuestión del realismo. Realismo y realismos. Quiero justificar en dos palabras el porqué de esta elección. No es principalmente por el gran debate teórico sobre realismo mágico, realismo maravilloso, esta etiqueta que viene acompañando a los estudios de la novela hispanoamericana desde hace aproximadamente 40 años y que tiene además una fuente muy prístina y muy original en el prólogo del Reino de este Mundo de Alejo Carpentier. Como sabemos, estas etiquetas críticas se desgastan con el uso y llega un momento en que se hacen prácticamente inservibles, y la del realismo mágico además corría este riesgo doblemente, porque si lo de mágico o maravilloso plantea problemas, no digamos el término realismo, que es otro motivo de gran debate, no solo en el ámbito hispánico, sino en el ámbito de la teoría literaria en general. No obstante, y pese al anatema que contra esta noción de realismo mágico o maravilloso se llegó a verter incluso en algún congreso como este en los años 70, en los años 80 aparecieron algunas obras que reivindicaban la utilización o el rescate de este modelo de interpretación, que a mí me han resultado especialmente iluminadoras, y no quiero dejar de mencionar aquí en concreto a dos: el libro de Irlemar Sciampi, o Realismo maravilloso, publicado en el año 1980, y en 1985 el libro de Beatrice Shanady, Magical Realism and Fantastic, un libro que igualmente, creo yo, incide sobre todos estos debates. Pero, como decía, no fue esta la línea de inspiración fundamental para sugerir que en un congreso, en una reunión sobre 100 años de soledad, se dedicase toda una mesa redonda al realismo. Fue, por el contrario, la percepción de que quizás el formalismo que ha imperado en los estudios literarios desde principios de siglo ha ido un tanto lejos a la hora de promover y justificar una especie de desconexión absoluta entre la literatura y la realidad, que ha sido beneficiosa para que se pudiese quizás comprender mejor lo que la literatura tiene de artefacto, de funcionamiento para esa recuperación de l'œuvre en soi, como pedía Flaubert el siglo pasado. Pero en todo esto hay un movimiento pendular, y las ventajas de ese radicalismo formalista se pueden volver lanzas cuando llega un momento en que se propugna que la literatura es un discurso ajeno por completo a la realidad y a la existencia humana. Igualmente creo que recuperar el debate sobre el realismo en estos años 90 uniseculares es interesante, porque la deconstrucción que se ha expandido de manera vertiginosa y sorprendente, sobre todo en algunos ámbitos intelectuales y académicos, no por cierto el español, ni siquiera el europeo, ha venido también indirectamente a postular que los textos literarios carecen de sentido, o lo que es lo mismo, que lo tienen todos, que tienen todos los sentidos, y ello produce un
cierto desánimo en la consideración de la literatura como una fuente de inspiración sobre la realidad, sobre lo que realmente afecta al ser humano. Realmente esta es la razón, creo yo, por la que hemos introducido este tema de debate aquí. ¿Ha llegado o no ha llegado todavía el momento de plantearnos que la literatura, siendo como es una expresión artística, al mismo tiempo habla de la realidad y habla con múltiples lenguajes? No solo el lenguaje de un realismo, digamos, positivista, sino también el lenguaje de un realismo simbólico, mágico, maravilloso, de esencias, etc. Particularmente pienso, pero no me voy a extender en ello, que esta reconsideración del poder revelador de la realidad que la literatura tiene es obligada en este momento, porque si no se corre el riesgo de desvirtuar en gran medida la potencialidad de ese instrumento magnífico con el que hemos contado desde que la humanidad existe, que es el lenguaje hecho literatura. Y creo también, y esta es una hipótesis personal, que la lectura normal que todos hacemos, y en especial que hacen los lectores naturales y espontáneos, que son mejores lectores probablemente que nosotros, que somos un tanto resabiados y segundones, esa lectura, digo, espontánea y natural, la preferible para la literatura, es intencionalmente realista. No es quizás que la literatura hable de una determinada realidad, pero que lo que sí es cierto es que nosotros hacemos hablar de nuestra realidad a la literatura. Y esto ha ocurrido también con 100 años de soledad, que es probablemente uno de los textos de la contemporaneidad en donde los límites entre realidad y ficción, las fronteras entre lo empírico y lo mágico están más sutilmente enhebradas. Y, por otra parte, la audiencia ecuménica que este libro ha tenido informa, creo yo, de que al mismo tiempo que deslumbraba con la imaginación de su escritor, de su autor, revelaba continuamente a sus lectores aspectos de la realidad de cada uno de ellos y aspectos también de la realidad global. Este es el pequeño y tímido exordio o preludio que quisiera hacer a la intervención de mis compañeros de mesa, que por razones de tiempo, de horario, vamos a procurar circunscribir a los 15 minutos que la organización ha previsto en cada caso. La primera intervención corresponde a Leticia Santín, de la Universidad Autónoma de México, que titula sus palabras "El realismo político, la otra cara del realismo mágico". Muchas gracias. Quiero agradecer esta invitación a participar del Congreso, especialmente a Túa Blesa y a Elena Pallares, y también al privilegio de poder compartir con ustedes este encuentro. Les voy a hablar, como ha mencionado Darío, sobre el realismo político, la otra cara del realismo mágico. La novela latinoamericana en la que se ubica en tiempo y en espacio la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, es conocida ampliamente como la del boom narrativo de los años 60 en América Latina, y donde el realismo mágico incrustó su más real y mítica presencia. Las miradas y las voces al interior y fuera de la frontera natural del continente americano fijaron su atención, una vez más, en este volcán literario en erupción que narra lo real de manera mágica maravillosa. La narrativa latinoamericana en dicha década buscó dar cauce a la crítica social y a los deseos de transformación de la realidad, idea siempre irresistible e irrenunciable al expresar con otra forma de mirar la vida de las sociedades. Muchos son los estudios que han analizado y comentado la obra del escritor, y poco más podría agregarse a tan diversos y amplios trabajos. Pero aún sabiendo de la pluralidad de estos escritos sobre la obra que hoy nos reúne,
Esta relectura ha estado animada por la certeza de que la escritura de Gabriel García Márquez ha querido reflejar la intensa vida social y política de la tierra, del sentir de las personas de América Latina, así como un deseo íntimo, tanto individual como colectivo, de lograr su transformación. Así pues, existe en 100 años de soledad una lectura social y política de la realidad contemporánea de Latinoamérica. Este mundo da cuenta de una idea de autoridad que podemos identificar en ciertas figuras significativas dentro de un colectivo y que en muchas ocasiones se ha traducido en el plano de la acción política cuando se ha falsificado y abusado de la autoridad en prolongados regímenes autoritarios. La novela es tanto una denuncia de las atrocidades y la arbitrariedad del poder autoritario como la expresión de la lucha cotidiana que llevan a cabo los hombres y las mujeres de la estirpe de los Buendía contra el poder opresivo. Principalmente, las figuras masculinas de la familia reflejan una idea de autoridad de manifiesta influencia moral, siendo este su sentido sucinto, y que como individuo o grupo de personas buscan la libertad y la justicia verdadera. Esta autoridad como influencia que posee la fuerza y el deseo más antiguo y original de la idea de autoritas es la que apuesta por la fundación de una ciudad, así como también por el deseo a lo largo de la vida de los Buendía de contar con un proyecto de transformación a futuro de su sociedad. La idea de autoridad, asociada con la libertad, se enfrenta al ejercicio del poder autoritario, que al no permitir la libertad se convierte en un sistema represivo, opuesto por tanto al binomio autoridad-libertad. En otras palabras, y aunando a lo anterior, ha existido una situación vivida y a la vez interiorizada en América Latina, como es la idea legítima de una figura que refleja una influencia moral que es la autoridad. Esta se enfrenta al abuso de cualquier sistema autoritario que trata de destruir del todo a la verdadera autoridad. Macondo es el sitio en el que se enfrenta la arbitrariedad y la autoridad que define la libertad. Por ello, esta novela es real reflejo e imagen recreada de la vida del escritor, de su sociedad y la de Latinoamérica. De igual forma, esta reflexión tiene por intención expresar el vínculo entre la literatura y la recreación de una realidad vivida. Como necesidad real, es la manifestación de prácticas políticas a la hora de ser consideradas las figuras y las formas de dominación de una sociedad, las cuales están presentes en 100 años de soledad, obra en donde encontramos una lucha constante contra el autoritarismo de cualquier signo. De acuerdo con Carlos Thibault, el carácter político en el discurso narrativo de una novela no está ausente, aunque en ocasiones no sea de manera explícita. Así, en 100 años de soledad podemos observar la construcción de una identidad individual y colectiva y de la conciencia moral en la descripción de prácticas políticas. En este sentido, la literatura es, dentro de los terrenos discursivos de la modernidad, un espacio privilegiado de construcción y reconstrucción de la memoria, de nuestras identidades y de la formación de la conciencia moral. Por extensión, es el espejo de las relaciones de prácticas políticas y sociales pasadas y presentes que, inmersas en una narración, pueden revelar planteamientos sobre las condiciones de una sociedad deseable con un sentido emancipador. Al acercarnos a este texto literario con la intención de observar su reflexión filosófica, política y social, la obra contiene un proyecto de emancipación que expresa las condiciones y las formas de dominación, así como la esperanza y los fines de una sociedad deseable, contra el sabotaje constante a la memoria por parte del olvido, contra los estragos de la soledad, contra la idea de pensar que el rumbo deseable está perdido y que solo nos queda la nostalgia. García Márquez, desde el primer capítulo de 100 años de soledad, plantea un programa que encierra dicho proyecto. Desde el inicio, este proyecto se expresa en José Arcadio Buendía como figura de autoridad. En él se plantea el deseo de que el lugar central, Macondo, sea el que ocupe la noción y el espacio de nueva vida, de lugar fundacional y de expansión, al concebir, cito, el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Este personaje establece su lugar como figura de autoridad y su deseo de conseguir, no mandando, sino sugiriendo con conciencia de finitud la posibilidad de proyección a un tiempo futuro. José Arcadio expresará su inconformidad rechazando lo existente y, sin quererse pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia, expresa su irrenunciable certeza. A pesar de que Úrsula cree que sus ilusiones son pura veleidad, oponiéndose a su empresa, José Arcadio utilizará cualquier artimaña para disuadirla.
al tener férrea voluntad a su proyecto. Nos dice el relato: José Arcadio Buendía trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su clarividencia. Es él quien sabe y expresa que pertenece al mundo de los vivos la oportunidad de concebir un proyecto emancipatorio, justo, solidario y libre. Su perfil caracteriza a los de su estirpe y los que llevan también su nombre. Los José Arcadio son impulsivos y emprendedores marcados por un signo trágico, y los aurelianos, aunque retraídos, tienen mentalidad lúcida. La personalidad y el papel de los hombres Buendía corresponden, a lo largo de la novela, al signo de rebeldía y de lucha interior que trata de enfrentarse a la resignación y, al parecer, a todo un siglo de conformidad. Junto a estos personajes, Úrsula es el paradigma de la mujer esencial. Así la concibe Gabriel García Márquez en El olor de la guayaba. Ella es la responsable de introducir a Macondo los primeros progresos de la civilización y de las catástrofes consecuentes. Y aún así, la fiebre de Úrsula es la restauración. Al mismo tiempo que existe la necesidad y posibilidad de proyección a un tiempo futuro mejor, también se expresa la conciencia de finitud de los individuos, su condición terrestre, su peso humano y los problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, como capítulo inicial y fundacional, existe la idea en Aldea de que aun cuando no hay todavía muertos ni dolor de pérdida, hay conciencia de la necesidad de mitigarlo. Macondo, pese a que era en verdad una aldea feliz y la clave de la propuesta, parecía indispensable vincularla con las maravillas del mundo, con los nuevos inventos, trabar contacto con la civilización, cuya única ruta era la ruta del norte. La casa de los Buendía representa a su vez el lugar ordenado, laborioso y centro ejemplar, y puesto que fue desde el principio la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Los Buendía, por su investidura de autoridad, reciben para su empresa el reconocimiento y el apoyo espontáneo de su gente. Ante la necesidad de salir de sus fronteras naturales, los habitantes de Macondo reciben las mejoras de la civilización, los caminos, el correo, el tren, etc. Esta comunicación representa, a su vez, enfrentar el poder bajo diversas formas autoritarias, cuya coerción y arbitrariedad es impuesta y traída desde el exterior. Don Apolinar Moscote, corregidor que llega a Macondo sin hacer ruido, es en quien reside la clave importante de este enfrentamiento. Con él sobrevendrán las diversas formas de dominación que, imponiéndose en Macondo y a los Buendía, son muestra de la intolerancia, la arbitrariedad y las incongruencias ideológicas. José Arcadio, en su encuentro con Apolinar Moscote, le dice: de modo que si usted se quiere quedar aquí como otro ciudadano común y corriente, sea muy bienvenido. Pero si viene a implantar el desorden obligando a la gente que pinte su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino. Dos son las condiciones que José Arcadio le pone para quedarse: que cada quien pinte su casa del color que le dé la gana y que los soldados se fueran enseguida. Nosotros le garantizamos el orden. Apolinar Moscote, extrañado por la petición de José Arcadio, le pide su palabra de honor. José Arcadio le responde: palabra de enemigo, porque una cosa le quiero decir, usted y yo seguimos siendo enemigos. Este acontecimiento marca el acto político de la novela en la medida en que se introduce el componente conflictivo de la política, designando al enemigo que se debe combatir. En lo sucesivo, la novela describe el enfrentamiento que existió en la guerra civil entre liberales y conservadores, conflicto histórico sucedido en Colombia en el siglo XIX y que puede relacionarse con la historia de otros países de América Latina. Posteriormente, narra la masacre de la huelga de los trabajadores de la compañía bananera norteamericana del primer tercio de este siglo. Llegado a este punto, cabe señalar que existe una idea bastante generalizada sobre la política como enfrentamiento o como guerra, lo cual ha limitado la concepción de la política a la supuesta quiebra de la normalidad. Quedarnos en este presupuesto real del componente conflictivo de la política, ante el hecho de la irrupción de Apolinar Moscote y de los sucesivos y múltiples enfrentamientos que transcurren en la novela, significa no considerar que la política es también el lugar en el que una sociedad decide sobre sus fines, la viabilidad de estos y los medios para alcanzarlos. A partir de aquí, en la obra estarán presentes los dos sentidos de la acción política, los cuales forman parte de la realidad y son consustanciales a la naturaleza de la acción política.
A Macondo se irán integrando las diversas formas de poder, el poder político, el militar, el religioso y el económico, así como las manifestaciones de la rigidez en la moral. Macondo vive innumerables infortunios y le va llegando su decadencia y con ella la de su espíritu civilizatorio fundacional. El lugar de los espejos, que es Macondo, se convierte poco a poco en el del espejismo, y las formas de dominio autoritarias van negando y destruyendo la autoridad, dejando como huella los desastres, la muerte y la desolación. Numerosas son las referencias y los pasajes en la novela que contienen los elementos que dan las pautas en la formación de una conciencia moral y la expectativa por el proyecto emancipador. Los hombres Buendía, como el caso del coronel Aureliano, José Arcadio, esposo de Rebeca, y muchos otros de la amplia estirpe, tienen motivaciones profundas para participar en la vida política que no corresponden necesariamente a una ideología determinada ni a un dogma o a un partido, sí, en cambio, a un espectro liberador, fundado en conductas éticas de una autoridad moral que apelan a las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, amor e incluso a la idea de convivencia pacífica en comunidad. Todas estas ideas se hallan actualmente en crisis. Los diversos síntomas y signos de esta crisis surgen de la pérdida de un futuro esperanzador. Sin embargo, en la novela existen relatos que apuntan a un futuro como vía de realización. Tal es el caso del patriarca José Arcadio, que aferrado a su proyecto, emprende la expedición para buscar una salida al mar por el occidente. Queriendo seguir una ruta hacia la civilización, les dice a sus 21 hombres, cito, lo esencial es no perder la orientación. Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte invisible hasta que lograron salir de la región encantada. Otro personaje, el coronel Aureliano Buendía, pasa gran parte de su vida en la guerra, no por orgullo, como se ha dicho, pero sí movido por un sentimiento humanitario y de justicia. Sus enfrentamientos los lleva a cabo expresando un espíritu de indignación ante la injusticia. Sus 17 hijos, a su paso por Macondo, dejan siempre en el pueblo la impresión de que la estirpe de los Buendía tenía semillas para muchos siglos, es decir, la semilla de la rebeldía y la disidencia. Aureliano reflexiona al final de su vida, hicimos tantas guerras y todo para que no nos pintaran la casa de azul. Aislado y trabajando en su taller, pensaba en los terribles cambios que habían llevado a Macondo los forasteros autoritarios, los funcionarios, los abogados vestidos de negro y la compañía bananera. Y por primera vez lo atormentó la definitiva certidumbre de que había sido un error no proseguir la guerra hasta sus últimas consecuencias. A pesar de los relatos desoladores que anuncian la muerte y el hundimiento del pueblo, después de pasar la tormenta que azotó Macondo, cuarteó la casa y trajo a la familia la amenaza de un espíritu de resignación y pesadumbre, Úrsula, con el ánimo de su corazón invencible que la orientaba en las tinieblas, se puso de nuevo a la tarea de la reconstrucción. El proyecto de emancipación es un hilo conductor con el que se va tejiendo 100 años de soledad. Este proyecto vive la real tensión del mundo, de las fuerzas de destrucción y de las de construcción. El sentido liberador de la novela, de búsqueda de caminos esperanzadores, refuerza los relatos igualitarios de justicia, emancipatorios, que actualmente tienen enorme validez. Estos pueden asumirse con una actitud significativa que la obra que hoy nos reúne, 25 años después, ha guardado como secreto. Aureliano II la descubre al acercarse a los árabes de la tercera generación. Les cito. Aureliano les preguntó con su informalidad habitual de qué recursos misteriosos se habían valido para no naufragar en la tormenta, cómo diablos habían hecho para no ahogarse, y uno tras otro, de puerta en puerta, le devolvieron una sonrisa ladina y una mirada de ensueño, y todos le dieron, sin ponerse de acuerdo, la misma respuesta, nadando. En 100 años de soledad, la oportunidad sobre la tierra la tienen los vivos. Muchas gracias. Ricardo Escavi de la Universidad de Murcia va a intervenir con una comunicación, con una intervención sobre realismo y lenguaje. Dice Mario Benedetti en La realidad de la palabra, cito textualmente, somos realidad y somos palabra. También somos otras muchas cosas, pero quién duda que ser realidad y ser palabra son dos apasionantes maneras de ser hombre. Caula.
Inexcusablemente se entienda lo que se entienda por realismo, o se entienda como se entienda, como realismo genético, reflejo, sea inmanente o mágico, platónico, aristotélico intencional, para lo que remito a la obra de Darío, Teoría del Realismo, tenemos que convenir que una obra realista tiene que ser aquella que a través de una determinada utilización del lenguaje proporcione un resultado artístico que estimule sensaciones de verdad, que produzca en el lector un efecto de inmersión en un mundo coordinado sobre ejes personales, espaciotemporales y culturales en general, que atraviesen su propia existencia. Aceptando esto, tendríamos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Existen realidades independientes del lenguaje? Y en ese caso, ¿qué tipo de realidad se ofrecería? ¿Cómo se conseguiría ofrecer esta realidad? ¿Con la lengua solamente o con la ayuda de otros recursos? ¿Existe realismo en literatura como fenómeno específico o todo lo literario es realista en un sentido amplio? Buscando respuesta a estas interrogantes, volvemos a tener presentes las palabras de Mario Benedetti. La realidad es, en cierto sentido, fundación de la palabra, pero a su vez esta, tal como sostiene Carlos Fuentes al hablar de Carpentier, es fundación del artificio. La realidad condiciona el ánimo y éste, al generar la palabra, expurga la realidad, pero la expurga modificándola, haciéndola más brutal o más etérea, menos rampante o más soterrada, o sea, imaginándola y convirtiéndola, al imaginarla, en otra realidad que es artificio. Con una u otra formulación dentro de la teoría lingüística ha sido constante el esfuerzo por encontrar explicación a la relación entre lenguaje y realidad, a la visión del mundo, del mismo modo que dentro de la teoría literaria lo ha sido el de definir en qué consiste la literariedad. En ambos casos, aunque los empeños se hayan quitado a Brock del camino, no han conseguido el éxito apetecido. El planteamiento del relativismo lingüístico, o sea, la llamada hipótesis Sapir-Whorf, pretende dejar clara la relación entre lengua y mundo, justificando la visión que tenemos del mismo como un resultado que depende de la lengua con que abordemos esa visión. Es decir, cada lengua da una visión del mundo derivada de la estructura particular de la lengua de que se trate, de tal manera que en Hopi, para poner un ejemplo, una lengua de los indios americanos, pongamos por caso, a los insectos voladores, a los aviones, a los aviadores, les aplica el mismo término. Esta teoría presenta sus fallos, como recoge Ángel López, pues está comprobado que algo de naturaleza física, como es el espectro de los colores, que es en lo que se compone un rayo de luz blanca al pasar por un prisma de cristal, o dicho de otro modo, los colores del arco iris no reciben nombres según las diferentes lenguas, de manera rotundamente arbitraria o caprichosa, sino que existe una jerarquía de colores básicos derivada del hecho fisiológico consistente en que en el ojo humano se organiza el color siguiendo tres ejes, uno de luminosidad, blanco-negro, y dos de matiz, rojo-verde y amarillo-azul. La sensación de color resulta de una combinación de las respuestas de dichos ejes. Las lenguas son indiferentes a una u otra denominación, son las propiedades físicas las que imponen determinados patrones de sensación de color. Las lenguas añaden un espectro no relevante. Esta jerarquía, para orientar a ustedes, es como sigue. Si en una lengua se diferencian dos colores, estos son blanco y negro. Si se diferencian tres, el tercero es el rojo. Si cuatro, a los tres anteriores, al blanco, negro y rojo, se les añade uno de los siguientes, amarillo, verde o azul. Superados estos, el siguiente color es el marrón. Y si alguno más, es el rosa, el naranja, el gris o el morado. Nuestra lengua, por ejemplo, los tiene todos. Es más, si una lengua que solo tiene, pues en la jerarquía, tres colores hasta el rojo, tiene que añadir uno, necesariamente será uno de los tres que están en cuarto lugar, amarillo, verde o azul. En las denominaciones de parentesco ocurre algo parecido. Es la realidad social la que impone sus patrones a la lengua y no al contrario. El hecho del relevo generacional, por una parte, las sociedades sexistas, machistas, llevan apartada la división del trabajo, y la consanguinidad propician en las lenguas tres constantes: diferencia de generaciones, padre-hijo, diferencia de sexo, padre-madre, y diferencias en relación con la consanguinidad, madre-suegra, o sea, madre no consanguínea. La lengua es incapaz de dar cuenta de la realidad externa con rotunda objetividad. Solo el lenguaje científico podría hacerlo. Como dice Bloomfield, sale en la lengua corriente es algo más que cloruro sódico. Es un condimento indispensable que hace sabrosas las comidas, entre otras cosas, sube la tensión, etc. La relación entre lengua y realidad hay que situarla a partir de un principio de falsedad estructural, según el cual
debido a la naturaleza prevaricadora del lenguaje, las lenguas no presentan la realidad verazmente, sino falseada, puesto que si la presentación de la misma fuera veraz, todas las lenguas la presentarían del mismo modo. Por ello podemos decir que la concreción del lenguaje en lenguas es el primer fenómeno de creación literaria. El lenguaje proporciona una nueva dimensión a la experiencia humana, ensanchando el empobrecido mundo circundante de cada uno. El lenguaje, que a primera vista parece tener su razón de ser en la capacidad de verdad, de mostrarnos el mundo, la tiene en su potencialidad de desordenar la verdad y ofrecérnosla falsamente en un nuevo orden. Tiene, como ya hemos dicho, como propiedad consustancial la de la prevaricación. Por ello podríamos hacernos la pregunta de si lo esencial de la lengua es su capacidad de verdad o su capacidad de mentir. En mi opinión, ambas facultades se entretejen de tal forma que la falsedad es más amplia que la verdad y en cierta medida la subsume, puesto que para construir una falsedad, una ficción, es preciso partir de una verdad y un orden previo de contraste con respecto al cual la mentira es tal mentira. Como dice Nietzsche, necesitamos la mentira para superar la realidad, la verdad, es decir, para vivir. El hombre debe ser mentiroso por naturaleza, debe ser, ante todo, artista. Acaba la vida. Mientras los lógicos y jueces buscan siempre la verdad y nada más que la verdad en la vida y en la literatura, las únicas evidencias por su rotundidad son la muerte y la belleza respectivamente. El lenguaje se usa en la vida corriente para ocultar los acontecimientos más dispares, pero al mismo tiempo la lengua se utiliza para crear nuevos mundos cuya existencia la deben exclusivamente a la capacidad creadora del lenguaje, es decir, estos mundos tienen una existencia exclusivamente verbal, mientras que el mundo real la tiene verbalizada. Esto nos plantea la duda sobre el origen del lenguaje, de si surgió para designar objetos a manera de etiquetas puestas a las cosas y a las acciones, luego organizadas en sistema de signos a través de una fase previa deística o de señalamiento, o por el contrario surgió como recurso para hacer desaparecer evidencias y miedos de los animales parlantes anormales de nuestro planeta que se han llamado a sí mismos hombres. Fuera como fuera, la presencia de esta facultad que hace anormales a los hombres con respecto al resto de animales, como dice Ortega, lo cierto es que el lenguaje tuvo que recorrer un espectacular camino para llegar, desde el hecho mínimo elemental de notar los objetos hasta el altamente complejo de elaborar ficciones, de escribir sueños, crear mundos, juegos de palabras, arrancar sentimientos, concretar lo abstracto, cristalizar lo divino. En este sentido, Virgilio fue considerado en la Edad Media una especie de poeta precristiano, incluso profeta, cuando lo que ocurre es que dentro del juego que por oficio y artificio realizan los poetas, estos manejan, a veces con fruición, materiales de gran rentabilidad, como los que proporcionan las conexiones mesiánicas. Hermann Broch, en La muerte de Virgilio, no resignándose a no participar en este juego, se sumerge en el concepto angélico de verbo, ve en lo que podemos llamar panteísmo literario de Virgilio un fenómeno de transmutación por la palabra. Es como si el lenguaje estuviera hecho precisamente para contar historias, para cambiar el mundo aterrador, para sumergir al hombre sin que se dé cuenta en los valles confortables del sueño, como si de un gran calidoscopio se tratase que mostrara la realidad de los trozos de colores, pero ordenados en vistosos encajes cambiantes, mágicos, multiplicados por los engañosos espejos. Las palabras no llegan a decirlo todo del mundo que denotan, pero al mismo tiempo dicen cosas diferentes de ese mundo, lo sobrepasan y sobre todo velan parte del sentido que pueden transmitir, lo que hace que la comunicación se convierta en un juego equívoco, apasionante entre el emisor y el receptor, entre el escritor y los lectores. Esta naturaleza del lenguaje es la que hace a Platón negarle al lenguaje su capacidad para la verdad, es la que le hace afirmar que las palabras son como sombras que median entre la idea y el objeto. Si las diferentes teorías referenciales o la semántica veritativa o la teoría Pupelo hubiesen dado respuestas plenamente satisfactorias al modo en cómo el lenguaje significa el mundo, podríamos hablar de realismo en términos veristas. Sin embargo, ambas tentativas, con haber descubierto aspectos de funcionamiento significativo de las lenguas, no han sido contundentes. Es muy difícil decir lo que está en el mundo y lo que está en la lengua. Pues aunque, como dice Tarski, una oración como la nieve es blanca, es verdadera si efectivamente en el mundo la nieve es blanca, a veces tenemos dificultades para diferenciar si un determinado mueble es una silla o un sillón, ya que por el tamaño parece sillón, pero por no tener brazos parece silla. Cuando ves una silla de director de estas de cine, le llamamos silla y tiene brazos. O si la realidad es siempre la misma para nosotros en función de nuestros conocimientos o de los descubrimientos científicos. Cuando decimos que los carnívoros comen carne, estamos diciendo una verdad analítica, una verdad dentro de las palabras que decimos.
pero una falsedad sintética, puesto que existen teóricos carnívoros, los osos panda, porque todos los osos son carnívoros en teoría, que se alimentan de brotes tiernos de bambú. O cuando decimos los mamíferos son vivíparos, ocurre lo mismo, analíticamente verdadera en lo que decimos, tal y como están definidas las palabras que ahí intervienen, pero sintéticamente falsa, por existir el ornitorrinco, que es mamífero y sin embargo se reproduce por huevo. En la lengua los significados están bien definidos intencionalmente. Estrella matutina significa un astro de luz, con luz propia que se ve por la mañana, pero ese mismo astro recibe también el nombre de estrella vespertina, es decir, teniendo el mismo significado intencional, intencionalmente son diferentes. Además, según la clasificación de los astros, ese referente no es una estrella, sino que es un planeta, Venus. Hay expresiones que, teniendo un significado intencional claramente definido, no tienen referencia a un mundo externo, como el niño que ganó el premio Planeta de novela. No obstante, en un mundo posible, en otras coordenadas existenciales, bien podría un niño ganar un premio de novela que llevase esa denominación. Todos hemos dudado alguna vez al saludar tras una noche de dormir o al llegar al hotel, concretamente anoche yo mismo, yo dije buenas noches y desde dentro me dijeron buenas tardes. Es decir, en la lengua está muy bien definido lo que es tarde y lo que es noche, pero en la práctica yo dije buenas noches y ellos me respondieron buenas tardes, porque yo llegaba de la calle y estaba oscuro y yo llegaba bien dentro y no sabía muy bien cómo estaba la oscuridad. Dice Rosa Montero que novelar es el arte de hilvanar mentiras con el fin de develar verdades. Piensa Ortega que la lengua se aprende no en los libros de gramática o en los diccionarios, sino en el decir de la gente. Sabemos las ideas que queremos transmitir con las palabras, pero no lo que las palabras significan por sí mismas. Pero es más, las palabras adquieren su naturaleza de tales palabras cuando son dichas por alguien a alguien. Solo tienen su realidad verbal cuando son puestas en acción dentro de un contexto determinado. Depende necesariamente de quién las dice y en qué contexto y quién las recibe. Todo lo que no sea de este modo, es decir, toda otra consideración, es someterlas a una boda que las presenta como esqueletos de su auténtica realidad. Lo que verdaderamente importaría sería llegar a conocer la naturaleza del decir sobre la del hablar, por cuanto decir es anterior al hablar. Hablar es usar una lengua ya hecha, lo cual supone que en su origen se inventó, y si su origen reside un acto de invención, cada uso contiene el germen de esa invención y se convierte a su vez en una invención aunque sea parcial. Cada uso es hacer lengua. Es decir, el decir se configura a partir del anhelo de expresar, y es así más profundo que el hablar, pero al mismo tiempo es su justificación primigenia. Cuando el hombre se pone a hablar, lo hace porque cree que va a poder decir lo que piensa, mas el lenguaje no da para tanto. En el hablar, gran parte de lo que queremos comunicar, de lo que queremos decir, queda latente, por encima lo inefable, por debajo todo lo que por evidencia se omite, se calla, se vive o por conveniencia se oculta, se falsea, se vela con apariencia de verdad. Aun cuando quiera ser veraz el hombre, tan solo se aproxima a esa veracidad, dice aproximadamente lo que quiere decir, pero al mismo tiempo el lenguaje se eleva como muralla inexpugnable para alcanzar la transmisión plena del anhelo inicial. Una parte queda al otro lado de la muralla. Pero si además el lenguaje se utiliza con intención prevaricadora, se emplea para falsear el orden, para crear un mundo nuevo, un mundo posible, lo que queda a un lado y a otro de la muralla, adquiere la complejidad y el atractivo de un profundo misterio. Si desligamos el origen del lenguaje a la divinidad y de las necesidades propias de los animales, como el grito, la llamada, el imperativo e incluso la racionalidad presumible, y lo situamos en el hecho de que en la humanidad del hombre existe una necesidad de comunicación inmensamente mayor que la que presentan otros animales, necesidad tan vehemente solo podía residir en la normalidad del animal llamado hombre, consistente en lo mucho que éste tenía que decir. Este animal tenía una necesidad imperiosa de comunicar su mundo interior, que no consistía en la racionalidad, sino en la fantasía, sobre la cual actuó la racionalidad como un proceso milenario de selección y educación aún no concluido. El hombre sería un animal fantástico que necesitaba comunicar su mundo fantasmagórico cojado de imágenes que lo excitaban, consternaban y proyectaban hacia los otros una pulsión de coparticipación, de intercambio y deseo de ser interpretado y a la vez de interpretar, como si de una necesidad lírica de confesión se tratara. Pero como este mundo no se puede percibir a través del mero señalamiento o la simple denominación, el hombre tiene que superar ese estadio primero al intentar decir todo lo que quiere decir. En ese intento tropieza con la muralla antes aludida, tropieza con un medio de comunicación ya
hecho e insuficiente que trata de franquear. A este esfuerzo de superación del medio de comunicación se debe la aparición del lenguaje, que es el germen permanente que sigue operando y produciendo las infinitas y constantes creaciones del hablar diario. Ese fenómeno podría resumirse como la confrontación entre el emisor, que quiere transmitir algo que los demás no ven, y el sistema lingüístico. Es el choque dialéctico entre el decir y el hablar el que ocasiona el segundo parto enunciativo. El lenguaje surge de la coacción que la lengua, como hecho social, impone por medio de la visión del mundo que ofrece, provocando una huida de las limitaciones que tal mecanismo comporta. No obstante, insisto, en ese intento no todo se puede decir, por más que se pretenda. Por ello, traducir es una operación angustiosa que busca decir en una lengua los silencios elocuentes de otra. Trata de plasmar en una lengua lo que en la otra es alcanzable con el contexto o con la pericia intercomunicativa. Por lo tanto, la lengua normal como la lengua literaria participan de las mismas propiedades nacidas de la naturaleza misma del lenguaje. Como dice Darío Villanueva, no existe referencia objetiva a determinar, sino ilusión óptica o perspectiva del lector. Un enunciado como Luis compró un libro a David da cuenta de los mismos hechos que David vendió un libro a Luis. No hay lenguaje realista ni realidad realista, sino lector intencionalmente realista. Realismo es igual a donación de sentido realista a un texto del que se hace una hermenéutica de interacción desde el horizonte referencial proporcionado por la experiencia del mundo que cada lector posea. La visión de perro es diferente para un esquimal que ve un animal de trabajo y de transporte que para un persa que lo ve como un animal sagrado, o para un hindú que lo ve como despreciable, o para un occidental que lo ve como animal doméstico sobre todo. Entre el lenguaje y la realidad existe una tensión de coincidencia-divergencia, esta última derivada de la capacidad prevaricadora del mundo, de la capacidad de mentir. Mas esa divergencia hacia mundos posibles está controlada por los mismos significados que existen como núcleos de remisión o de orientación significativa, que al ser aplicados al mismo objeto, operan retroactivamente sobre los significantes, sin que se distancien demasiado. El mundo de la experiencia inmediata es uno de los mundos posibles. Seres como las hadas, los unicornios, etcétera, que pertenecen a mundos posibles distintos del que ahora nos circunda, son comprensibles si su comprensión verbal es adecuada. El fenómeno realista, pugnando con la verdad y la mentira, es un hecho inseparable del lenguaje, sea estándar o sea literario, si la distinción es pertinente. Otra cosa es determinar las características que tiene una cierta forma de novelar que se conoce como realismo. Ni en lingüística ni en literatura se puede ignorar al receptor, que es el que en definitiva termina de completar el cuadro incompleto que el escritor le ofrece con las pautas existenciales que conforman su capacidad interpretativa, ajustando la falsía de la novela a las piezas de su experiencia. Pero en este reajuste no hay que olvidar que la experiencia se ha dilatado tanto que entra por las ventanas de nuestros televisores y la realidad se hace mágica y enlaza con los mundos en color que por ella se ofrece. Si hoy se escribió una novela que describe un viaje a la luna, ¿quién diría que no es realista? ¿Cómo explicarle a los niños que todos esos personajes que ven todos los días a través de la televisión no pertenecen a su realidad? Terminemos con una cita de Mario Benedetti, que es la siguiente. Como contrapartida de la ramificación de la palabra en realidades varias, estas acaban regresando a la palabra desde todos los puntos cardinales. A veces se tiene la impresión de que la realidad es solo lo que podemos percibir a través de los sentidos. Y claro que lo es, pero también los sentidos mienten. En realidad han sido educados para que mientan. Interviene a continuación Michael Valencia Ross. Los colombianos tenemos el gran don de la retórica. Todos podemos hablar y hablar bien. Todos, me parece, menos yo. Yo soy un hombre de silencios y de timidez, por eso el hablar en público me llena de miedo. Desconfío en la inspiración del momento. Por lo tanto, me senté esta mañana en el hotel a pensar un poco lo que quería decirles. Les pido perdón de antemano
por la ligereza de mis comentarios. Me invitó Túa a decir algunas cosas sobre el realismo en la narrativa de García Márquez. Es difícil decir algo nuevo sobre esto. Y la única manera de decir algo que ustedes no hayan escuchado antes es hablarles un poco de mi corazón y contarles algunas cositas que son originales porque no las he contado nunca. La una es la historia de dos fotos. Sé que es original porque las fotos existen solamente aquí, en mi mente. En 1985 hice yo un viaje a las tierras ancestrales mías en Colombia, visitando por primera vez en 20 años el pueblito en donde había nacido y se había criado mi padre. Se llama Pueblo Nuevo. Es un pueblo de unas 40 casas alrededor de una plaza central, pequeñísimo, perdido en la cordillera. Llegar a ese pueblo, después de tantos años de ausencia, fue como entrar en una vieja foto cuya existencia ignoraba yo por completo, en la cual el único que faltaba era yo. Yo casi no reconocía a nadie, pero todo el mundo sabía de mí. Ah, sí, tú eres Miguel Palencia, hijo de Campo Elías Palencia y de esa gringa que se trajo su papá por acá, después de uno de sus viajes en el exterior. Era un mundo completamente entrelazado en sí, completamente coherente. Y ahora por primera vez entré en la foto a conciencia y aprendí a conocer todo ese mundo que había existido sin mi presencia física. La segunda foto es de un año después. Hice un viaje a Aracataca. Tenía en mente una foto de Aracataca y Macondo, en lo que lo único que faltaba era la realidad. Para mí fue una experiencia de asombro y de terror, y les digo por qué. Para mí antes, el mundo de Macondo en 100 años de soledad era un mundo de fantasía, un mundo con rasgos de la realidad, pero un mundo inventado. Pero no, allí estaban las calles asoleadas y polvorientas, igualmente como estaban en el libro. Allí encontré el caserío que se llama Macondo, con su acueducto. Allí estaban las casas de los gringos, con sus rejas, con sus patios, etc. Y allí estaban también, y por todas partes, todas esas mariposas amarillas, que no tenían nada que ver con la simbología o con la religión, eran simplemente mariposas amarillas. Si Gabo hubiera estado presente, le hubiera dicho: carajo, Gabo, que me has jodido otra vez. Tú no eres sino un simple notario sin imaginación. Si se lo hubiera dicho, hubiera sido falso por una parte y hubiera sido un plagio por otra. Eso lo dijo ya un editor de Barcelona que lo visitó en Cartagena unos años atrás. Leer a García Márquez es someterse uno a una continua sorpresa. García Márquez ha dicho: no hay en mis libros una sola línea que no esté basada en la realidad. Yo creía que eso era pura paja, la exageración de un escritor que quería burlarse del mundo, pero es verdad. Y ahora viene lo esencial. Para respetar a García Márquez como escritor, hay que respetarle su realidad. Y siento decirles que esta realidad no es una realidad europea, es del Caribe y de Colombia. El que no fundamente su interpretación en esta realidad personal
geográfica e histórica corre el riesgo de quedarse en las nubes, de escribir algo que quizás se entienda por los críticos, pero que no nos acerca mucho más a la obra de García Márquez. Las peores interpretaciones de García Márquez que yo he tenido el honor de sufrir han sido por críticos que no han respetado su realismo. Por ejemplo, una interpretación de una gringa que se dijo que la interpretación que se dijo que la noción del tiempo en 100 años de soledad venía de los aztecas, era el tiempo de los aztecas. Habían muchas cosas semejantes. Y yo al fin tuve que decirle, perdone señora, pero los aztecas no vivían en Aracataca. Otro, un crítico que dijo que había mucha influencia de Andrés Schwarzbach, el último justo, en García Márquez en 100 años de soledad, porque en Schwarzbach había un castaño y en 100 años de soledad había otro castaño, y que García Márquez había estado en París cuando se publicó la obra de Schwarzbach, El último justo. Es una tontería decir algo así. Ahora bien, ¿cómo acercarnos a García Márquez? Con amor, con pasión, con todo cariño y con todo respeto. Respetemos su realidad histórica y personal. Respetemos su esencia poética. Por ello aprecio mucho, por ejemplo, las aportaciones en este congreso de Alfredo Bryce Echenique y de Fabio Rodríguez Amaya. El uno por la precisión de su interpretación de la nostalgia en 100 años de soledad, el otro por la precisión muy distinta de su acercamiento a la persona de García Márquez. Y ambos respetaron la realidad en su obra, trataron de verla desde dentro. Por ello respeto mucho, por ejemplo, el trabajo de Pedro Surela sobre su obra, y también respeto una obra que acabo de recibir 2 días antes de venir al Congreso. Es un libro de una llamada Carmenza Klein, una colombiana que conocí en Colombia hace 2 años en un congreso en Ibagué. Les muestro el libro porque vale la pena reconocerlo, aunque en la carta suya a mí me dijo: te envío el libro con todo cariño y recuerda que es mi primero, luego perdona los errores que encuentres. Es un libro que debe conocerse, creo. Para entender a García Márquez hay que entender su realidad. Hay que entenderla como una vieja foto que hay que descubrir y redescubrir cada vez que la vemos, cada vez que entramos en ella. Sí, García Márquez es un notario quizás, pero no sin imaginación, todo lo contrario. Sus libros no se hacen de otros libros. Aunque hay que reconocer influencias, no debemos exagerarlas. Sus libros se hacen de la vida y de aquel proceso creador de su imaginación al retomar la vida, al rehacerla, al reconstruirla. Es un realismo, no mágico, pero sí de mágica. Muchas gracias. Tenemos la suerte de contar finalmente con Marta Canfi, que tiene la palabra. Muchas gracias, me disculpo por la demora, he tenido un malentendido sobre el horario. En todo caso, lo que yo voy a decir es algo muy breve, precisamente para dar así una visión más personal sobre algo en lo que me parece que más o menos estamos todos de acuerdo.
Cuando se habla de realismo en la obra de García Márquez, creo que todos estamos de acuerdo en que no se trata de realismo y que su obra precisamente, es decir, se trata, como ha dicho Palencia, yo en cambio aprecio mucho la obra de Palencia y el estudio que él ha hecho extraordinariamente iluminador sobre los símbolos en la obra de García Márquez, con lo cual evidentemente él mismo nos lleva a algo más allá del realismo. Es decir, García Márquez está muy aferrado a la realidad, en eso que él ha dicho, estamos naturalmente todos de acuerdo, porque no podemos no estar de acuerdo con cuando él dice todo en mi obra, no hay una solo renglón en mi obra que no tenga que ver con la realidad. Entonces en eso digo estamos todos de acuerdo, pero naturalmente entonces hay que empezar a clarificar qué se entiende por realismo. Más o menos creo que además la ponencia anterior que hemos escuchado, donde muy teóricamente se ha definido los términos de realismo, creo que con esto ya estamos muy en el camino. Entonces lo que yo voy a agregar son solamente dos palabras para decir mi manera de encarar este aspecto de la obra de García Márquez. Y entonces voy a empezar simplemente con una anécdota. Cuando yo leí 100 años de soledad, apenas había salido en el 67, tuve la suerte, un año después, de trasladarme a vivir en Bogotá y estaba convencida, como pienso tantos otros lectores, de que todo lo que contaba García Márquez procedía de una extraordinaria imaginación. Yo estaba deslumbrada con esta capacidad de inventar cosas, es decir, de inventar exactamente otro mundo, de hacer lo que poco después iba a decir Vargas Llosa en ese libro que no se ha vuelto a publicar, pero que sigue siendo realmente muy revelador de muchas cosas. Es decir, se trataba de la obra de un deicida, de alguien que había destruido un mundo para construir otro, de alguien que se instituía en un demiurgo y creaba un nuevo mundo. Bien, todo esto me parecía a mí fascinante y estaba, como digo, realmente asombrada de que alguien tuviera esta capacidad de crear otra realidad. Probablemente yo también estaba llena de esas teorías poéticas de Huidobro, es decir, no se trata de reflejar la realidad sino de crear una nueva, ¿verdad? No se trataba de hacer crecer la rosa en el poema sino hacerla crecer en la realidad, etc. Entonces, cuando llegué a Colombia y fui a vivir a casa de una familia bogotana, entonces todos los días descubría, por ejemplo, que me contaba la señora de la casa que por la noche, si yo no había sido despertada porque habían subido las escaleras y era su mamá, que había muerto hacía muchos años y había llegado a saludar a su nieto. Y luego otra vez una amiga me contó que en su casa, pues sí, por la noche, en algunos días, no sé del año, se veían unos fuegos que indicaban que ahí estaba enterrado un tesoro. Y así poco a poco yo fui descubriendo que en realidad las cosas que contaba García Márquez estaban realmente afincadas en la imaginación de la gente. Y no era solamente la gente de la costa, porque yo estaba viviendo en Bogotá. Es decir, la realidad que él contaba, es decir, esto después lo fui entendiendo mucho mejor, pero ya solamente al principio, ya desde los primeros días en que vivía en Bogotá, me di cuenta de que su mundo, que yo consideraba una invención, en realidad procedía de una tradición ancestral y constituía una manera de ver la realidad que entonces era real. Bien, luego, naturalmente, aplicando fórmulas teóricas y literarias a su obra, yo he tratado de explicarme también dónde es que el realismo de García Márquez deja de ser realismo. Entonces, eso también lo puedo decir rápidamente cómo podemos enfocar la obra, pero para mí es fundamental establecer esta base, es decir, lo que él nos cuenta procede, como lo ha dicho siempre, de la realidad. Y cuando él dice que él cuenta las cosas como su abuela le enseñó a contarlas, es decir, sin maravillarse, etc., es decir, ahí también quiere decir que hay un punto de vista narrativo que procede de una experiencia suya personal. Decía, para mí, surrealismo entonces no es realismo porque efectivamente la novela desde los años 60 en adelante en la literatura hispanoamericana deja de ser realista.
Y esto es precisamente, está asociado a una extraordinaria fructificación y maduración de la narrativa hispanoamericana. Creo que eso hoy en día nadie lo puede poner en duda. Además, el mismo García Márquez, yo decía en mi ponencia anterior, él no tiene absolutamente nada que ver, esta es una de las paradojas que veo en la figura de García Márquez, y no tiene nada que ver con la narrativa colombiana que lo precede, donde hay una tradición de realismo realmente extraordinaria, escritores como Osorio Lizarazo, como Tomás Carrasquilla, como Mejía Vallejo, etcétera, etcétera. No quiero casi nombrar a ninguno para no hacer, para no faltarles a tantos otros. Pero digo, él en realidad inaugura un tipo una manera de contar que es completamente inédita en Colombia, y que efectivamente, entonces vuelvo a repetir cosas que ya hemos dicho, si tuviéramos que acercarlo a alguien, tendríamos que acercarlo a Rulfo, es decir, tal vez solamente Rulfo es capaz, cuenta las cosas como él, es decir, mezclando el mundo del sueño y el mundo de la realidad, el mundo de los muertos, el mundo de los vivos, etcétera, sin ninguna clase de explicación y de justificación, y porque efectivamente forman parte de una misma realidad, o sea, de una misma manera de ver la realidad. Como exactamente esta señora que me decía, me preguntaba si yo no había sido despertada la noche anterior por los ruidos en la escalera porque su mamá había venido a saludar a los niños. Entonces para ella no existía ninguna diferencia entre una realidad, es decir, para ella era una sola realidad, ¿no? Bien. Decía entonces, tal vez, por eso, otra vez habría que decir, en realidad, en las fuentes de García Márquez está más la poesía que la narrativa, entonces. Y en todo caso, si hay una narrativa, ciertamente no es la narrativa que lo precede en Colombia. Yo decía, he tratado de explicarme de qué manera su narrativa deja de ser realista, y entonces había señalado algunas cosas, como por ejemplo el uso de la paradoja, el uso de la hipérbole, el uso del cliché. Y creo que todos estos elementos han ido aumentando en su obra hasta alcanzar esa madurez que encontramos en 100 años, en los cuentos de la Cándida Heréndira, naturalmente en el otoño del Patriarca, etc. Cuando él empieza a despegarse de la fórmula realista, que existe ciertamente en La Mala Hora, por ejemplo, en algunos cuentos de las funerales de la Mama Grande, pero no habría que olvidarse de que él empieza publicando unos cuentos que después da a conocer más adelante, reunidos en ese volumen que se llama Ojos de Perro Azul, donde ahí ya se ve que García Márquez en realidad no es, como él quiere contar las cosas, no es con los cánones del realismo. Y por algo él ha dicho que con Kafka quedó maravillado al leer la primera vez La Metamorfosis, porque descubrió que dijo, entonces cuando yo leí esa mañana Gregorio Samsa se despertó convertido en un insecto, entonces dije, entonces se puede escribir así. O sea, esa manera de contar las cosas, que ya no tiene nada que ver con el reflejo del realismo, con el reflejo de la realidad junto con el realismo, el espejo que se pasea a lo largo del camino, que decía Stendhal, etc. Entonces, él quiere decir que estaba buscando otro camino que no tiene absolutamente nada que ver con el realismo. Y eso se ve, como digo, en sus primeras experiencias literarias. Luego, el interés por Colombia, probablemente todas estas cosas, su apego a su tierra y a la historia de su tierra, lo inclinan hacia esas primeras formas que son La Mala Hora y algunos cuentos, como digo, recogidos en los funerales de la Mama Grande. Pero lo que él estaba buscando es otra cosa. Y decía, cuando empieza a despegarse del realismo, el primer elemento que encuentra para romper esa fórmula, que es bastante esclavizante en realidad del realismo, es el humorismo. Y esto vuelvo otra vez a citar el ensayo de Vargas Llosa, porque él ahí lo ha estudiado muy minuciosamente. Y en El Coronel no tiene quien le escriba, que muchos críticos consideran todavía su obra maestra. En realidad, lo que rompe el realismo de esa novela es precisamente la entrada, la irrupción del humorismo. Diría que hay casi como una parábola, ahora realismo mágico también es un término muy discutido, ¿no? Y
no todos lo quieren volver a aceptar. De todas maneras, como todos sabemos lo que queremos decir con realismo mágico, yo también lo voy a utilizar. La parábola así ascendente de García Márquez entra dentro de lo que se llama realismo mágico. Entonces, 100 años de soledad, los cuentos La Cándida Heredia de su abuela desarmada, El otoño del patriarca y, por cierto, también La crónica de una muerte anunciada. Luego hay un momento en que tal vez hay una flexión, digámosla así, en la creatividad de la narrativa de García Márquez. Y entonces él vuelve a ser muy realista, vuelve a pegarse a la anécdota, a una historia que es perfectamente racional o a historias que son racionales, por ejemplo, en El amor en los tiempos del cólera. Hay una especie de regreso al realismo y entonces otra vez, sin embargo, ¿cómo está? ¿De qué manera se rompe el esquema del realismo? Otra vez con el uso del humorismo. Hay también, naturalmente, la referencia a modelos que están en la base de esta novela, uno de los cuales es seguramente la novela rosa, entonces hay también un cliché, o sea que otra vez estamos de alguna manera fuera del realismo, pero sobre todo es la entrada del humorismo. Y creo que lo mismo se puede decir de los últimos cuentos, que son los cuentos peregrinos. O sea que en realidad, para mí, tal vez lo definitivo sería, creo que hoy ya estamos bastante, la obra de García Márquez ha madurado en el tiempo y nosotros como lectores también, y entonces ya podemos tranquilamente estudiarlo en su extraordinaria originalidad. Valencia citaba también algunas tonterías que se han dicho con respecto a García Márquez, que la crítica ha dicho con respecto a García Márquez. Yo no sé si ustedes se acuerdan de otra que me tocó vivir personalmente cuando todavía estaba en Colombia, y entonces un día llegó la noticia bomba de que 100 años de soledad era un plagio, porque García Márquez había plagiado una novela de Balzac, de la que nadie se acordaba. Bueno, yo personalmente fui corriendo a leerme la novela de Balzac, que era La búsqueda del absoluto, donde el personaje es un alquimista. Entonces, este alquimista había sido el modelo de José Arcadio Buendía, ¿no? Que es una grandísima tontería, porque la novela de Balzac no tiene absolutamente nada que ver con la novela de 100 años de soledad, pero naturalmente cosas que coincidan hay muchas. Y respecto a los simbolismos en la obra de García Márquez también hay que tener mucho cuidado, porque entonces uno puede pasar desde un extremo como decir que toda la cristología y la simbología cristiana está en la obra de García Márquez, como ha dicho por otra parte, excelente crítica argentina, o como hemos oído en estos días que toda la tradición hebrea está en la obra de García Márquez. Es decir, uno tiene que cuidarse porque puede pasar de un extremo al otro. Entonces, hoy en día yo creo que nosotros podemos tener, la obra de García Márquez ha crecido en el tiempo y nosotros como lectores hemos crecido en el tiempo para poder efectivamente encarar esa obra en su extraordinaria originalidad. Y entonces tal vez volver humildemente simplemente a explicar una parte de su obra con la otra y tratar de descifrarla simplemente leyéndola. Y por supuesto recuperando el gusto de la lectura, que es tal vez la mayor y la más extraordinaria, el más extraordinario regalo que nos ha hecho García Márquez. Muchas gracias. No tengo sino agradecer a mis compañeros de mesa sus intervenciones y lo mucho que se han ajustado al tiempo con el que contábamos previamente. Estamos terminando la sesión en la hora prevista porque dentro de 5 minutos me dicen los responsables de la organización que los autobuses nos recogerán a la puerta del Paraninfo para llevarnos a la recepción que está programada. Muchas gracias.